Buenos días, soy Gloria. Hoy vamos a dedicar el programa de Ecos de la Historia aquí en Radio Albaida Conecta, al 40 aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980 en Andalucía, que como ya sabéis dio origen a nuestra autonomía actual, ya que permitió que un año después entrara en vigor el primer estatuto autonómico de la Comunidad Autónoma Andaluza, reformado en el año 2007. Pero ese solo fue el fin de un largo camino de lucha, con muchas dificultades, que explicaremos a continuación, iniciado en épocas anteriores y que llegó a su punto culminante en la etapa conocida como la Transición, cuando España salía de la dictadura franquista. El 28 de febrero de 1980, la ciudadanía de Andalucía votó masivamente a favor de su autonomía, haciendo realidad de esta manera sus derechos constitucionales, en una movilización sin precedentes. Por esta razón se celebra este día como el de la comunidad autónoma. Hoy trataremos de exponer las precedentes y raíces históricas del proceso autonómico andaluz y cómo se desarrolló durante la transición, intentando así desentrañar el que pueda ser considerado como el camino más complejo y dificultoso hacia la autonomía de entre todos los que se produjeron como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1978. En primer lugar, nuestra compañera Sara nos hablará del regionalismo andaluz en el siglo XIX. Buenos días, Sara. Buenos días, Gloria. El antecedente más lejano del regionalismo andaluz lo encontramos en 1835, tras la muerte de Fernando VII durante la minoría de edad de la reina Isabel II, en plena guerra carlista, y como reacción ante el predominio del partido moderado o conservador en el gobierno de España. Se produjo una revuelta generalizada que protagoniza el liberalismo progresista en todo el país para formar a la regente María Cristina de Borbón a nombrar un gobierno progresista que profundice en las transformaciones que requería la revolución liberal. Así se forman juntas provinciales como forma de presión. Todas las juntas de las provincias andaluzas enviaron representantes para formar una Junta Suprema de Andalucía, que se reunió en Andújar en octubre de 1835. Aunque duró poco tiempo, su importancia reside en ella. Aparece ya una conciencia andaluza y se plantea, aunque muy tímidamente, una alternativa regional o federal de cara al resto de España. Pero realmente es en la segunda mitad del siglo cuando puede decirse que surge el andalucismo, aunque todavía poco organizado desde el punto de vista político. Es en la época del sexenio revolucionario, tras la Revolución Gloriosa de 1868, cuando se forma la corriente política del federalismo de Francisco Pi y Margall, que proponía una fuerte descentralización administrativa en España y cambios sociales importantes, como una reforma agraria. El fracaso político del proyecto democrático del sexenio no implicó, sin embargo, la desaparición del federalismo, que siguió existiendo en la etapa de la Restauración y tuvo presencia en Andalucía. Prueba de ello es la Constitución de Antequera de 1883. Pese a que no tuvo consecuencias políticas, consideraba a Andalucía como una entidad soberana y autónoma, integrada en una República Federal Española. Por último, esta breve explicación sobre los orígenes del movimiento autonomista andaluz no estaría completa sin hablar del padre del andalucismo moderno. Se trata de Blas Infante Pérez de Vargas. De él nos habla nuestra compañera Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Sara. En el último tercio del siglo XIX, por tanto, se abre la vía política mediante la Constitución de Antequera y también se configura una corriente cultural en la que se integran numerosos estudios y publicaciones de carácter folclórico, antropológico, sociológico e histórico, realizadas por grupos intelectuales urbanos, principalmente en Sevilla. Es aquí donde surge a principios del siglo XX la figura de Blas Infante, quien será capaz de fusionar ambas tendencias y dar al andalucismo una dimensión socioeconómica en relación con el problema de la tierra. Nace en Cáceres, Málaga, y su juventud transcurre en Archidona, donde estudia bachillerato interno en el Colegio de los Escolapios, y en Granada, donde estudia Derecho. En 1909 obtiene plazas de notario en Sevilla. En esta ciudad entra en contacto con el núcleo cultural del Ateneo, principal centro de discusión intelectual, y su revista Bética.
Es entonces, en 1915, cuando publica una de sus obras de referencia, El ideal andaluz, e inicia la creación de los centros andaluces como plataforma para la difusión de la doctrina regionalista. Promueve la creación de la revista Andalucía y celebración de 2 asambleas andalucistas. La primera se realizó en Ronda, Málaga, en 1918, y en ella se aprobarán los símbolos actuales de nuestra comunidad autónoma: la bandera, el escudo, el himno y el lema. En la segunda, que tuvo lugar en Córdoba en 1919, la cuestión agraria adquiere especial importancia, proponiéndose reformas para lograr un reparto más justo de la propiedad y reducir la pobreza en que vivían los jornaleros. Pero lo cierto es que el espacio social que se pretendía ganar para la causa nacionalista ya había sido ocupado por el anarquismo, cuyo apoyo era máximo en el ámbito rural de Andalucía. Como con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, todos los movimientos regionalistas o separatistas fueron perseguidos, y no será hasta la Segunda República cuando vuelva a desarrollarse un impulso autonomista. De ello nos hablará Vanessa. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Mari Carmen. La Constitución Republicana de 1931 daba la posibilidad de aprobar estatutos de autonomía para las regiones que así lo solicitaran. De ahí que Blas Infante, utilizando una nueva organización regionalista llamada Junta Liberalista de Andalucía, volcara todos sus esfuerzos en presionar a ayuntamientos y diputaciones para que se reunieran una asamblea. Esta asamblea debía aprobar un anteproyecto de Estatuto Autonómico de Andalucía. Finalmente se consiguió en enero de 1933 en Córdoba. Se trató de un texto de consenso bastante moderado en sus planteamientos. Sin embargo, la victoria electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933 impidió que siguiera desarrollándose el proceso autonómico hasta 1936, cuando el gobierno del Frente Popular permitió que continuara la descentralización. Se fijó el último domingo de septiembre como fecha para la reunión de la Asamblea que aprobaría el definitivo proyecto de estatuto en Sevilla, después de lo cual se realizaría el correspondiente referéndum. Pero estalló la guerra civil. Blas Infante fue detenido y asesinado por los insurrectos franquistas y todo aquello quedó en suspenso. Infante sería juzgado 4 años después de su fusilamiento y considerado culpable de revolucionario y separatista, de una forma absolutamente contraria a los principios más básicos del derecho. En los 40 años que duró la dictadura de Franco, se reprimió todo regionalismo o nacionalismo periférico. El hecho de que no se llegara a aprobar un Estatuto de Autonomía de Andalucía en la Segunda República tendría sus consecuencias en la transición y complicaría en gran medida el acceso al autogobierno. La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 abre un periodo histórico de transición a la democracia a través del desmantelamiento del régimen autoritario anterior. Todo ello en medio de una crisis económica internacional que afecta muy directamente a España y Andalucía, y con un grave problema de terrorismo procedente tanto del nacionalismo radical vasco, que actúa mediante constantes atentados de ETA, como del Grapo, de extrema izquierda y de grupos de extrema derecha inmovilistas. En este difícil contexto, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, logra que se aprueben los pactos de la Moncloa, con el fin de garantizar la estabilidad social necesaria para llevar a cabo medidas de ajuste económico, y la Ley de Reforma Política en 1976, que permitió que se celebraran las primeras elecciones democráticas tras la dictadura en junio de 1977. Después se elaboraría la Constitución de 1978, actualmente vigente. En esta Constitución se señalaban 3 vías de acceso a la autonomía. La primera era la que establecía la disposición transitoria segunda, una vía directa reservada a los territorios que llegaron a aprobar en referéndum estatuto autonómico en la Segunda República: Cataluña, País Vasco y Galicia. Esta vía llevaba a una autonomía máxima. La segunda era la vía rápida, del artículo 151, que mediante un complicado proceso conducía a un nivel autonómico igual al anterior. Por este camino solo iría Andalucía. La tercera era la llamada vía lenta, regulada en el artículo 143,
que llevaba más tiempo pero era más fácil y que se dirigía a una capacidad autonómica inicial más reducida, la cual sería seguida por todas las demás regiones para constituirse en comunidades autónomas. Pero no es esa la única singularidad de Andalucía en el desarrollo del Estado autonómico. Se trata también del único caso en el que el Estatuto de Autonomía no es consecuencia de un impulso desde arriba, es decir, desde las instituciones políticas del Estado, sino desde abajo, como efecto de una ampliación movilización social. Los acontecimientos se precipitaron en 1977, cuando se establece el gobierno preautonómico en Cataluña. Una asamblea de parlamentarios andaluces se reúne en Jaén y pide lo mismo para nuestra región. El día 4 de diciembre, más de 1,5 millones de andaluces y andaluzas se manifiestan en las calles pidiendo la autonomía. La explosión de sentimientos popular se ve empañada por la muerte en Málaga del joven Manuel José García Caparrós, debido a la violenta represión policial. Por el significado simbólico de la fecha, el 4 de diciembre fue declarado Día de Andalucía, aunque posteriormente la celebración se pasará al 28 de febrero. Finalmente, en 1978 se aprobó un régimen preautonómico, creándose así la Junta de Andalucía como órgano de gobierno, aunque todo ello con carácter provisional, hasta que se aprobara un estatuto. Conmemorando lo acontecido un año antes, el 4 de diciembre de 1978, los grupos políticos firman el Pacto de Antequera, en el que se comprometían a unificar esfuerzos para conseguir la autonomía en el plazo más breve posible. Una vez aprobada la Constitución de 1978, como decíamos antes, Andalucía será la única comunidad que seguirá el artículo 151. Para ello era necesario que todas las diputaciones provinciales y las 3/4 partes de los municipios de cada provincia que represente la mayoría del censo electoral de cada una de ellas aceptasen la iniciativa autonómica en el plazo de 6 meses. El empuje de los andalucistas y de los partidos de izquierda, PSOE y PC, que habían obtenido victorias electorales en las generales de 1977 y 1979 y en las elecciones municipales de ese mismo año, facilitó que se iniciara el proceso, redactándose un borrador de Estatuto de Andalucía en Carmona, Sevilla, aceptado por todas las diputaciones y un 97% de los municipios. Pero el artículo 151 también exigía que esa iniciativa autonómica fuera aprobada en un referéndum por la mayoría absoluta de los electores de todas las provincias, que a los términos que estableciera una ley orgánica. Un camino tan arduo y dificultoso que parecía querer disuadir a todas las regiones para que se acogieran a la vía lenta del artículo 143, dejando el máximo nivel autonómico exclusivamente para los territorios que habían llegado a él por la vía automática: Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía fijó el referéndum para el 28 de febrero de 1980. Pues bien, solo un mes antes, en enero de 1980, se aprobó en las Cortes, con la mayoría de UCD, el partido de Suárez, una ley de referéndum que imponía la condición de que la mayoría absoluta no fuera únicamente sobre los electores de cada provincia, sino sobre todo el censo de posibles votantes, aunque no hubiera votado. En estas condiciones se realiza la votación. La UCD de Suárez hace campaña a favor de la abstención. Los resultados son un éxito político para las fuerzas que habían promovido la iniciativa autonómica, siendo respaldada esta en todas las provincias por una mayoría absoluta de los electores. En el caso de Jaén, se alcanzó el requisito de la mayoría absoluta del censo tras la aceptación por los tribunales de un recurso que pedía contabilizar como afirmativos y no como votos nulos los sobres que contenían más de una papeleta a favor de la autonomía. Pero el problema principal se planteó en Almería, donde a pesar de que había obtenido una mayoría absoluta de votantes, no se había cumplido la exigencia de la mayoría sobre el censo de posibles electores. Se había llegado, por tanto, a una situación de contradicción jurídico-política. La ciudadanía andaluza había evidenciado de forma mayoritaria, casi podríamos decir que abrumadora, su voluntad autonómica y se llegó a la convicción de que lo más conveniente era buscar algún mecanismo de desbloqueo, descartando la posibilidad de invalidar a la iniciativa de autonomía, repetir la consulta en Almería o desligarla del resto de Andalucía. La propia Constitución daba la clave. Su título 8 dice en su artículo 144
que las Cortes pueden sustituir la iniciativa autonómica de las corporaciones locales por motivos de interés general. Los diputados y senadores de la provincia almeriense pidieron la aplicación de este principio y las Cortes lo aceptaron. Se retomaba así el proceso autonómico, con un nuevo proyecto de estatuto elaborado, también en Carmona, más moderado que el borrador anterior, lo que motivó el rechazo por parte de los andalucistas. En realidad era el resultado de la aplicación de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico, aprobada por el gobierno de UCD. El 20 de octubre de 1981 se aprobaba en referéndum el Estatuto Autonómico Andaluz. Andalucía se convertía, por tanto, en la cuarta comunidad autónoma constituida, con el mismo régimen competencial que Euskadi, Cataluña y Galicia. Conviene no olvidar nada de esto, ya que forma parte de nuestra historia más reciente, y elaborarlo como lo que es, un gran logro colectivo, único en muchos aspectos y fundamental en la articulación de España como Estado democrático. Le damos las gracias a nuestro profesor de Patrimonio de Andalucía, Alejandro Pérez Vasallo, por ayudarnos con el guión, y al productor del programa, Miguel Ángel Muñoz. Ha sido un placer.